Buenos días, mi nombre es María José Parra Y yo soy José Llanes. y vamos a sustentar el proyecto de redacción creativa. Como primer punto tenemos el género. A nosotros nos tocó lo que es misterio clásico y humor negro. Nuestro cuento se llama Arte, Blasfemias y Profanaciones. Como signosis tenemos Cristian, un famoso artista, expuso sus polémicas obras, pero en el momento se da cuenta de que habían sido saboteadas. Cancelaron la exposición y Cristian, junto a su mejor amiga, su profesor y el director del museo, revisan las cámaras de seguridad, pero no eran suficientes. Cristian se ve obligado a unir los cabos sueltos y descubrió que su profesor fue el quien arruinó su trabajo. Ahora vamos a explicar las partes del cuento en base a los criterios entregados para este proyecto. Para empezar tenemos la introducción, el párrafo introductorio. Nuestro cuento inicia con una frase muy llamativa. Las llamaban blasfemias. Para mí eran obras de arte y ningún fanático religioso iba a impedir que el mundo apreciara mi trabajo. Esto, junto a las demás oraciones, desde mi punto de vista, aplica muy bien para un primer párrafo. Tenemos varios temas interesantes, obras, las pueblos indígenas y este tema de las blasfemias que vamos a desarrollar a lo largo de todo el cuento. Y tampoco damos demasiados detalles en este punto. Ya, ahora con los diálogos. En nuestro cuento se le puede identificar a los 4 personajes con su forma de hablar. Tenemos al protagonista Cristian. Ese tiene como un tono de voz algo como creído, como soberbio, esto porque ya es famoso, porque la gente viene a ver sus obras. Después tenemos al profesor Jaime. Este es como un poco un tono más viejo al hablar, lo trata con cariño a Cristian, porque ha sido su maestro toda su vida y tiene como este tipo de forma de hablar Más formal, más formal, un poco más suelta, más informal sería. También tenemos a Marta. Ella tiene un tipo de voz como que más se le escucha gritar mucho. Sí. Y es más altanera al mostrarse a través de los diálogos y eso. Pasa como gritando mucho tiempo. Casi en cada parte dice grito o algo así, o dijo con enojo. De ahí tenemos a el último protagonista, el director. Él tiene no tiene mucho desarrollo, dice unas cuantas oraciones, pero se lo puede ver como una forma más formal. Es el director del museo, entonces tiene que comportarse como a la altura muy seria. Ahora con los personajes, tenemos al protagonista Cristian. A este se lo podría catalogar como con el ecotipo de héroe. Él es como el bueno en la historia, el que quería publicar y quería enseñar a través de su arte. Sin embargo, debido al que quería siendo como su antihéroe, que sería el profesor Jaime, porque tenía como un buen propósito, sin embargo ocupó malos medios, malas herramientas, al final dañando todas las obras. También tenemos a Marta. Marta es otro personaje que es la amiga de Cristian. La mejor amiga de Cristian. Ajá, la mejor amiga de Cristian. Ella utiliza más... Su arquetipo es más ser su amiga, siempre su consejera, apoyándola, y así. Y por último tenemos lo que es el director del museo, que es más formal, más firme. También él, en base a la lectura, es como un personaje secundario. No es como principal, aparece en una escena y eso es suficiente. Con unos cuantos, creo que dice 2 diálogos y se acabó, no dice mucho más, pero es importante para desarrollar un poquito la trama. Cuarto, convenciones del género. Nos tocaron, ya mencionamos, el género de misterio clásico y humor negro. Con respecto al misterio clásico, este fue un poquito complicado de aplicar. Pudimos haber creado algo tipo historia policíaca de un detective, pero eso no funciona aquí, no lo existe como tal, tan así. Entonces decidimos enfocarnos en otras ramas. Podría ser, teníamos primeramente una historia era de un forense, sí. Ajá. Y que examinaba un cadáver y mediante eso descubría estaba drogada y descubría como que por qué murió, más o menos. Sin embargo, con esa ahí nos estábamos yendo un poquito de lo que es el género, entonces decidimos cambiar hasta llegar hasta lo que tenemos ahora.
Aplica mucho lo de misterio clásico porque tenemos sus convenciones, tenemos pistas, tenemos un crimen y el prota que lo resuelve, tenemos un villano y también sus intenciones. Y de humor negro tenemos algunas frases irónicas, Sarcásticas también. ajá, sarcásticas. Y este tipo de cosas que son como un poquito, bromas un poquito subidas. Sin embargo, no aplicamos un humor negro demasiado fuerte porque es un poco complicado pasar esa raya de humor y puede ser ofensivo. Sin embargo, tratamos de aplicarlo, además de que es complejo desarrollar un humor en tan pocas palabras, 1000 palabras, ya que necesitamos como un escenario plano, normal, para luego ridiculizarlo con esto de humor negro. Y es complicado en tan corta trama, que está en cortas palabras. Ahora con la estructura narrativa, el quinto punto. Tenemos 2 puntos de giro y 3 actos. Comenzando primeramente por el primer acto, que es cuando Christian hace una exposición para que las personas puedan ver sobre sus obras, su cultura además también. Después de eso descubren que las obras han sido como saboteadas, arruinadas. Y ese sería el primer punto de giro. Claro, cambiamos todo lo que iba a ser de una exposición normal y viene esta cosa que lo rompe todo. Tenemos el segundo acto donde cancelan la exposición y Christian junto a su equipo van a revisar las cámaras debido a que todo fue saboteado. Es un evento que hizo que Christian quisiera investigar él. Sin embargo, en el segundo acto mostramos que las cámaras no fueron suficientes para encontrar al culpable. Entonces ahí viene el segundo punto de giro, cuando Christian decide por su cuenta tratar de encontrar el culpable, debido a que con lo poco que ve en las cámaras puede decir que fue uno de su equipo. De su compañera. Ajá. Y por último tenemos el tercer acto, donde descubre que fue el profesor donde realizó su trabajo, y ahí se resolvería lo que es el misterio clásico sobre quién hizo y el crimen. También la razón de por qué lo hizo. Claro, la razón de por qué lo hizo. Como punto número 6 tenemos la creatividad. En radica más en la manera, en los sentimientos, como los personajes son durante los diálogos, en las diferentes escenas. También se ven los escenarios de cada uno de los lugares donde ocurre todo. Y por último están también en una de las obras que nombramos, donde también aplicamos esto del humor negro, tratando de abarcar todo. En esa parte también hacemos énfasis a las obras que el protagonista hace y las expones en el museo. Y también existe un desarrollo de una historia real en base a nuestro cuento. Nuestro cuento está basado en lo que es un suceso que ocurrió aquí, no en Guayaquil, fue en Cuenca, de un expositor que provenía de Azuay y que también tenía esto de exponer obras católicas con este estilo que muestra mucho la desnudez de las personas. La desnudez, porque esto de su cultura no es tan tabú como acá. Entonces esto fue toda una polémica, hubo reportajes, encontramos esto en internet y decidimos, ya teníamos planeado, teníamos pasado algo y con esto ya lo complementamos para poder desarrollar la historia. Claro. Aplicando todo lo que es esto de lo que es la cultura de Azuay, que tiene una forma tradicional lo que consideraban blasfemia, lo desarrollamos en el cuento. 7. Acción. En esta parte lo encontramos en lo que vienen a ser los diálogos principalmente. En los diálogos desarrollamos un poco de la personalidad de los personajes y ahí vemos la acción que ellos realizan al momento de estar hablando o cualquier otra cosa. En este caso tenemos como un ejemplo a Marta. Marta pasa gritando mucho durante todo el cuento, en cada uno de casi todos los diálogos. Entonces tratamos de describir más su tonalidad, su personalidad, ahí con los verbos estos de descending, mientras que
aumentamos más cosas de lo que sienten y lo que ellos hacen Por en ese ejemplo, momento. al último, cuando encuentra quién fue el culpable, que es el profesor, tanto el profesor como el protagonista, comienzan a gritarse, Tienen comienzan una discusión. discusión, entonces hay diferentes formas en las que se ven. Se desarrollan ambos. varias Ajá. emociones, uno ya tiene ya encontró el culpable, el otro está como no le importa porque lo hizo por lo que cree que era correcto, y así tenemos como este vaivén de emociones. Punto 8. Problema y conflicto. En nuestro cuento el problema se desarrolla al inicio, justo Ajá, después en del los primer primeros punto de giro. Con el primer párrafo, el primer acto, damos a entender más o menos de qué va la historia, pero sin muchos detalles. Y lo desarrollamos, el problema lo presentamos desde que las obras son destruidas. Claro. De ahí se desarrolla Lo que, durante el segundo acto. y ahí se viene lo que es el misterio clásico, que son las pistas, comienzan a averiguar quién fue, Claro. El protagonista ya tiene sus deducciones Sus sobre... dudas, Ajá, comienza a sacar conjeturas él mismo. sí. Y por último tenemos cuando resuelve el caso, o sea, hay un problema y hay algo resuelto, una solución. Ujú. Por último vamos a hablar sobre cómo fue hacer este cuento. Desde mi punto de vista fue un reto más el final. El comenzar el cuento fue complicado para tratar de entrar en esto de los géneros, de las convenciones de género. Pero una vez que lo tuvimos, lo pudimos desarrollar perfectamente. Más de la mitad lo tuvimos bien. Ahora fue el Lo final. que es el misterio clásico. Claro, ahora fue cómo cerrar esto. Debido a la cantidad de palabras no podíamos hacer un final muy largo, ni explicar muchas cosas, ni decir que terminamos en esto o algo muy cerrado, sino que tuvimos que dejarlo un poquito abierto al final. Claro. Pero con obvias intenciones de que terminó en un punto, no lo dejamos demasiado ambiguo, ni que un final abierto con posibilidades, no, sino que fue ya muy cerrado ya de lo que iba a pasar después de que de que lo que encontró, de que encontraron quién fue el culpable. Además fue el humor negro, aplicarle en la historia fue el mayor reto, sí. Fue un complicado porque la mayoría hablan sobre las blasfemias, la ironía y el humor negro es sobre las obras que hace el protagonista y no mucho más en los diálogos que comentan ellos. Entonces ese fue el reto. Sin embargo, realizamos un buen proyecto. A pesar de todo esto, de las complicaciones de aplicar el humor negro, salimos con un buen resultado sin ser demasiado ofensivos en ese punto. Gracias por ver y por leer Arte, Blasfemias y Profanaciones.